Ya, entonces en principio hay que, ¿han leído algo, alguna consulta? ¿No? Porque vamos a ver los diferentes tipos de enlaces, ¿no? A ver, ¿cómo se diferencia un enlace metálico de un enlace covalente, de un enlace iónico? ¿Cómo se diferencia? A ver, jóvenes, ahí ustedes tienen los diferentes enlaces, metálico, enlace covalente y enlace iónico. Por ejemplo, el enlace metálico. ¿Qué puedo observar que sea diferente en relación al enlace covalente? En este caso, en el agua, ¿no? En el agua, el enlace covalente está acá, acá, ¿saben? Acá hay dos enlaces covalentes, por eso es que el agua se escribe de esta manera, ¿no? El agua se escribe de esta manera, ¿no? Ponen de esa manera, ¿no? ¿Sí? Aquí están estos dos enlaces con dos electrones en rojito, acá. Estos dos pares de enlaces son estos que son rayitas, ¿sí? En cambio, en el enlace metálico se observa esas rayitas. Aló, tienen que participar porque esto es como una consulta, ¿no? Aló, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya. ¿Qué diferencia podemos establecer entre el enlace metálico, el enlace covalente y el enlace iónico? ¿Está claro lo que es un enlace, jóvenes? A ver, en general, en general, si yo tengo un, por decir, un átomo A que se une con un átomo B, nosotros tenemos la idea de enlace, ¿está bien? Hoy en día, según la teoría moderna, es que se forma un orbital molecular, ¿no? Esto se llama orbital molecular, así como los orbitales atómicos donde se colocan los electrones, orbital molecular, ¿no? Así como los orbitales, ¿no? De los subniveles sp, d, f, hay orbitales donde se encuentran para electrones. Los orbitales moleculares, por ejemplo, este electrón y este electrón van a ocupar este orbital molecular, ¿no? Con espines contrarios. Y también este orbital molecular se dice que es el lugar donde existe la máxima probabilidad, existe, ¿no? La máxima probabilidad de encontrar los, eh, los pares de electrones de enlace, pares de electrones de enlace, de enlace. Así que, así como en los orbitales, por ejemplo, en orbital P, yo tengo tres orbitales donde coloco los electrones, así como cada uno de estos orbitales representa probabilidad de encontrar, ¿no? Los electrones en cada uno de ellos, donde existe una máxima probabilidad de que se encuentren los electrones. Igual, el orbital molecular tiene el mismo sentido.
¿Ya? Eso es lo que reconocemos y como en el colegio nos han enseñado así, a una rayita y con lo que reconocemos como un enlace químico. ¿Sí? ¿Se notará ese tipo de enlace en el enlace metálico? Acá está. ¿Se notará? No se nota, ¿no? No se nota. Más bien es las cargas positivas de los átomos. Observen que aquí voy a hacerlo con otro color. Acá las cargas positivas de los átomos, las cargas positivas de estos átomos, ¿no? O sea, los cationes. Y observen que ahí se ve como hay un movimiento de electrones. Lo voy a señalar o sea, acá con rojo, ¿no? O sea, acá está el movimiento de los electrones. O sea, los electrones se han escapado, ¿no? De cada uno de los átomos. O sea, tengo un átomo y los electrones se han escapado. Por eso es que se les llama mar de electrones o electrones libres. ¿Sí? Los electrones se han escapado de las capas de valencia, ¿no? De las últimas capas, se han escapado y generan una atmósfera negativa con una carga positiva. Esa atracción positiva y negativa entre todas las cargas positivas de los átomos en el metal y como se puede decir, como una nube de electrones o mar de electrones, carga negativa, eso se llama enlace metálico. ¿Ya? Pero no se va a distinguir, no se va a distinguir como en una molécula AB, ¿no? Que forma un orbital molecular ¿no? Para ¿cómo se llama? Para distinguir un enlace como lo conocemos, ¿no? Ya sea con un par de electrones o ya sea con una rayita, ¿no? Que es la representación del enlace químico, ¿no? Acá, por ejemplo, en el agua le escribimos así, de esta manera. ¿Por qué? Porque estos enlaces, ¿no? Son característicos para ¿cómo se llama? Para este tipo de enlace que se conoce como covalente. Covalente. Enlace iónico. Observen, el litio tiene en su última capa un electrón. Acá está. Y el flúor en su última capa, acá estos electrones, este electrón que está acá, este par de electrones están apareados. Este también, estos dos están apareados en la última capa. Este último electrón está, este de acá, que está al último, en el último nivel, está desapareado. ¿Ya? Entonces, estos dos electrones, este de acá, con este de acá, van a aparearse. Se le llama apareamiento. ¿Ya? ¿Esto es por qué? Porque este es un elemento 1A y este es un elemento 7A. 7A. Entonces, eh, este es muy metálico, metálico, ¿no? Muy metálico. El flúor es muy electronegativo, muy electronegativo, ¿no? Negativo, negativo. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando tenemos un elemento muy metálico y muy electronegativo, o sea, 1A básicamente con 7A, o de la familia 7A, se forman compuestos iónicos. ¿Ya? Y eso es notable porque el flúor, al ser muy electronegativo, como que le arranca este electrón al litio, ¿no? Y ese par de electrones en enlace lo ha formado acá, ese par de electrones de enlace lo ha formado aquí. Este signo más no debe existir. Ese signo más que está acá no debe existir, ¿sí? Debe ser de esta forma, litio, ¿no? El átomo de litio, ¿no? Carga positiva más 1 y el de flúor que va a tener ya, va a cumplir con el octeto, va a cumplir con el octeto, ¿no? Va a cumplir con el octeto y el par de electrones de enlace, el par de electrones de enlace que está acá, este par de electrones de enlace, no lo comparte con el litio.
Por eso es que queda, ¿no? Queda como -1. O sea, no lo comparte ese par de electrones del enlace, ¿no? O sea, prácticamente el litio pierde el par de electrones, el electrón que le ha otorgado al flúor, pero el flúor no le comparte el enlace al litio. O sea, el enlace iónico es un enlace no compartido. Por eso aparecen estas cargas electrostáticas +1 y -1 que favorecen el enlace iónico, ¿no? Favorecen el enlace iónico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay diferencias pues, en estos tipos de enlaces, ¿no? También acá la electronegatividad, el cambio de electronegatividad es 0, es igual a 0, ¿no? Acá el cambio de electronegatividad debe encontrarse menor que 1,9, ¿no? Y mayor que 0,5, ¿no? Mayor que 0,5, ¿ya? En cambio, en este que es iónico, la variación de electronegatividad es mayor que 1,9, ¿no? Mayor que 1,9, ¿sí? Entonces, esto indica que es iónico. Este valor que está para la molécula, para el enlace oxígeno-hidrógeno, el valor va a estar entre 0,5 y 1,9, va a ser un enlace covalente polar, y en el caso del enlace metálico va a ser cambio de electronegatividad menos cerca a 0, ¿no? Cerca a 0. Y el otro enlace covalente es cuando tienen, por ejemplo, hidrógeno, o sea, aquí, como ven, los dos átomos de hidrógeno son idénticos, entonces ellos van a compartir por igual el par de electrones. Ustedes pueden ver aquí el par de electrones de enlace. Este par de electrones de enlace va a ser compartido por igual por los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los dos tienen la misma electronegatividad, o sea, aquí es electronegatividad E sub H y aquí también es electronegatividad E sub H. La variación de electronegatividad, entonces nos va a dar, como son iguales, como los dos tienen la misma nos va a dar 0, ¿no? Y este es enlace covalente, ¿no? Covalente apolar, ¿no? Apolar. Y el polar va a ser el que se encuentra entre 0,5 y 1,9, ¿no? Y 1,9. ¿Sí? Ya, entonces, seguimos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el enlace covalente, ¿no? Aquí no lo han denotado muy bien, pero se indica sobre el enlace covalente metálico, 0, acá está, ustedes pueden ver, el cambio de electronegatividad es igual a 0, acá cuando es iónico, delta es mayor que 1,9, por ejemplo, para moléculas de cloruro de potasio, sulfato de calcio, va a ser característico que la variación de electronegatividad sea mayor que 1,9, ¿no? Acá sí esto no está bien, vamos a tener dos casos, ¿no? En dos casos. Cuando delta E es mayor, ¿no? Que 0,5, ¿no? Mayor o igual que 0,5 y menor, ¿no? Algunos ponen menor o igual que 1,9, ¿no? 1,9, ¿no? Esto sería polar, el enlace covalente polar. Y en el otro caso, si delta E es menor que 0,5, es el apolar, ¿no? El enlace covalente apolar, ¿no? Ahí le ha faltado un poco, ¿sí? Lo deben corregir en su separata, por favor, ¿sí? ¿Ya? Ya. Entonces, ahora las fuerzas de London, ¿no?
observen, pues fuerzas intermoleculares. Aparte de los enlaces químicos, nosotros tenemos fuerzas intermoleculares. A ver, ¿por qué ocurren estas fuerzas intermoleculares? ¿Quién me dice, joven? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Aló. Las moléculas polares, ¿no? Apolares, por ejemplo, pueden de alguna manera u otra distorsionar su nube electrónica, ¿sí? ¿No? Entonces pueden originar estas fuerzas intermoleculares. Ya ustedes ven, tenemos fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, enlace puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Ya? Y ustedes pueden ver que aquí hay una clasificación en su cuadro, ¿sí? En este cuadro hay una clasificación bien importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo pueden ocurrir las fuerzas de London? Acá dice, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay moléculas apolares, ¿sí? Ya, las moléculas apolares en general van a generar fuerzas, ¿no? Fuerzas de London, en general, ¿sí? Porque, o sea, como que chocan y las nubes electrónicas con respecto a cada átomo y los orbitales moleculares, que diga orbitales moleculares donde se encuentran los electrones, entonces de alguna manera u otra generan cargas positivas y negativas, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Cargas positivas, cargas negativas, cargas positivas, cargas negativas. Entonces, esas cargas positivas y cargas negativas van a aparecer, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra las moléculas pierden la simetría, ¿no? Y las nubes electrónicas se deforman y aparecen las cargas positivas y negativas, pero las fuerzas de London no son permanentes, pues, ¿no? Aparecen y desaparecen, ¿no? Se va a cumplir para, sobre todo para las moléculas apolares, como se menciona, también lo van a tener las moléculas polares, estas fuerzas de London, sino que son muy pequeñas. Y también vamos a, acá, ustedes pueden observar, ¿no? Que los gases nobles también van a poder presentar este tipo de fuerzas de London, ¿no? ¿No? Las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Qué tienen ustedes por las fuerzas dipolo-dipolo, jóvenes? ¿Me escuchan? Aló. ¿Entre moléculas polares? Ya, o sea, la pregunta es por qué son polares. ¿Ah? ¿Será porque su Porque, delta E está entre menos 1,9 y mayor que 0,5, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de distinguir, ¿no? ¿Está bien? Pero también ustedes se pueden dar cuenta que si hay es una molécula que tiene diferentes átomos, como acá el ácido clorhídrico, HCl, y el cloro es muy electronegativo, y por ejemplo el hidrógeno pertenece a los elementos 1A, no es muy electronegativo. ¿Está bien? Ustedes pueden ver que de alguna forma u otra, teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividades, que ese enlace que forma el ácido clorhídrico, ¿no? Es un enlace covalente apolar. Entonces, nosotros podemos decir que el ácido clorhídrico es una molécula polar, ¿no? ¿Entienden? Lo que diga un enlace covalente polar. Entonces podemos decir que el ácido clorhídrico es una molécula polar, ¿no? Ya, al ser polar, ¿no? De alguna manera u otra, eh, son como lo que se les llama, ¿no? Les vamos a llamar dipolos, positivo, negativo, dipolos permanentes, ¿no? Dipolos permanentes, ¿no? Dipolos permanentes. ¿Está bien? Entonces,
como son dipolos permanentes, ese tipo de interacción va a permanecer. ¿Está bien? En cambio, en las fuerzas de London se puede ver que aparecen cargas positivas y negativas, pero estas van a desaparecer rápidamente porque pertenecen a moléculas que contienen, ¿no? Átomos idénticos, como ejemplo aquí cloro y cloro, ¿no? Cloro y cloro. Entonces, van a desaparecer porque estas fuerzas de London aparecen y desaparecen porque son muy débiles, ¿ya? En cambio, en los dipolos, como el HCl, el sulfuro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el dióxido de azufre y el agua también, el agua por ¿cómo se llama? El agua, que es el solvente universal, es un dipolo, ¿no? ¿No? El dipolo, y también se representa de esa misma manera, como una carga positiva y una carga negativa, ¿no? ¿Está bien? El agua es un dipolo por excelencia, es una molécula covalente polar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, si comparan ustedes las fuerzas de London con las fuerzas de dipolo-dipolo, las más fuertes, por ejemplo, son las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Esas fuerzas dipolo-dipolo son más fuertes que las fuerzas de London, ¿no? Eso es importante también considerar, ¿no? Ahora, acá aparece el enlace puente de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Observen. Y lo van a producir, el enlace puente de hidrógeno, lo van a producir moléculas como el agua. El agua por excelencia forma enlace puente de hidrógeno. Acá se muestra como ejemplo el fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eh, esto va a ocurrir en este caso, ¿por qué? Porque el flúor está unido por enlace químico, ¿no? Por enlace covalente al hidrógeno, ¿ya? Y al encontrarse con otras moléculas de fluoruro de hidrógeno, se va a formar el enlace puente de hidrógeno, ¿no? Estos puntitos, estas líneas punteadas que ustedes ven, es el enlace puente de hidrógeno, pero siempre es, en este caso, flúor flúor e hidrógeno, ¿no? ¿Qué pasó? Fue la señal. Mira, ahí está la señal, pero mira, Ah, si no está acá, vuelve a entrar, espérate, déjame un ratito. porque aquí aparece toda la señal de internet. No, sí, no es tu culpa, es de la plataforma. ¿Me comprendes? Espérate. Ya entró, ya entró, ya entró. Ya, recién, ya, ahí está, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, sí, porque se fue un poquito la señal, ya no los veía. Sí, disculpen, parece un poquito la señal. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes pueden observar cómo la molécula de fluoruro de hidrógeno forma enlace puente de hidrógeno. Pero díganme, el enlace entre el hidrógeno y el flúor, el enlace, como ustedes lo ven, y el enlace puente de hidrógeno entre los dos, ¿cuál es el más fuerte? ¿El enlace puente de hidrógeno o el enlace covalente entre el hidrógeno y el flúor? ¿Cuál de los dos es más fuerte? Puente de hidrógeno. No, 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 no. El enlace puente de hidrógeno es más débil, más débil. El enlace puente de hidrógeno va a ser más fuerte que las fuerzas dipolo-dipolo. O sea, aquí está, ¿ve? Aquí está. Si ustedes ven esta línea punteada que está acá, que estoy señalando, ese es el enlace dipolo-dipolo. Y si tú comparas el enlace puente de hidrógeno que está acá, que ya lo he señalado, ese va a ser, el enlace puente de hidrógeno va a ser más fuerte que una fuerza dipolo-dipolo. ¿Está bien? Y el dipolo-dipolo va a ser más fuerte que las fuerzas de London. ¿Está bien? Que prácticamente las fuerzas de London son muy débiles. ¿Ya?
Ahora, pero si yo comparo un enlace químico como el enlace entre el hidrógeno y el flúor, el que le estoy mostrando, contra el enlace puente de hidrógeno, el enlace puente de hidrógeno es débil, es muy débil, ¿sí? Es muy débil. Ya, y otra, ¿por qué? A ver, ¿qué otras moléculas presentan enlace puente de hidrógeno? Tenemos el amoníaco también. ¿Saben? ¿Conocen la molécula del amoníaco? NH3. ¿Sí? El amoníaco presenta enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, un- una, una amina. Una amina tiene la forma del amoníaco. Un ratito que ahí no se ha escrito bien. ¿Ya? Una amina tiene la forma de NH2, parece al NH3. Una amina también forma enlace puente de hidrógeno. Ustedes lo pueden ver por la misma, casi la misma estructura, ¿no? Casi la misma estructura, ¿no? Acá más o menos se señala los enlaces puente de hidrógeno. Acá vamos a ver, ¿no? Básicamente, ya, ya, el agua, ¿no? El fluoruro de hidrógeno, el amoníaco presentan enlaces puente de hidrógeno. Y las familias de aminas que se parecen al amoníaco también van a formar enlace puente de hidrógeno. Por ejemplo, los alcoholes se parecen mucho al agua por tener esta forma y van a formar enlace puente de hidrógeno, ¿no? Enlace puente de hidrógeno, ¿no? Acá se ve en el esquema, Erwin, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, las fuerzas de London acá, de alguna manera u otra, está, acá dice no polarizada, pero cuando pierde la simetría, ustedes pueden ver que se polariza, ¿está bien? ¿No? Y de alguna manera u otra, si chocan entre sí, esta molécula que está con esta se va a inducir y se va a formar un dipolo inducido, ¿no? Pero eso es por choques, porque de alguna manera u otra, como que pierde la simetría, o sea, molécula no polarizada y se deforman de alguna manera u otra por los choques entre las moléculas y eso va a formar un dipolo momentáneo, ¿no? Y que de alguna manera u otra es inducido, ¿no? ¿Ya? Entonces hay alguna que está ya polarizada, choca a otra molécula que no está eh, polarizada y le induce, ¿no? Le induce, ¿sí? Y en cambio el dipolo-dipolo, ustedes pueden observar aquí en el ácido clorhídrico, ustedes pueden ver que esto va a ser permanente. Esta interacción, que es fuerza dipolo-dipolo, va a ser permanente. Aquí va a ser débil, débil, ¿no? Débil, débil, débil. Y ahora en enlace puente de hidrógeno, observen para el agua cómo se forma. Miren, acá lo voy a mostrar, ¿no? ¿Quiénes forman el enlace puente de hidrógeno? Forma este par de electrones y este hidrógeno. Eso forma el enlace puente de hidrógeno. Acá también, este par de electrones del oxígeno y el hidrógeno. Y forman esa línea punteada, hace referencia a que se forma un enlace puente de hidrógeno, ¿no? Pero es el par de electrones con el hidrógeno, ¿no? Que de alguna manera u otra quieren compartir ese par de electrones del oxígeno, ¿no? Y eso se denomina enlace puente de hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces ahí en el esquema se ve mejor. Lo mismo va a ocurrir con, aquí ya les mostré, acá está el enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Lo mismo con el amoníaco, ¿no? El NH3, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, acá, esto es interesante. ¿Cuándo tenemos un ion dipolo-dipolo? Sí, acá está, bueno, acá está ilustrado, está ilustrado muy bien, de una manera muy interesante, está ilustrado, ¿sí?
Pero vamos a verlo con la esencia, ¿sí? Con la esencia, ¿sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo quiero, yo tengo, en mi casa tengo una cucharada de cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿no? La sal de mesa, ¿sí? Aquí ya sé que es un compuesto iónico y este es más 1 y este es -1, el cloro. El cloro, por ser más electronegativo, se carga negativamente, ¿sí? +1 y -1. ¿Ya? Y en el medio, o sea, imagínense que eso lo tengo en un vasito, ¿no? Un vasito con agua y agrego yo el cloruro de sodio con una cucharita, ¿no? Ahí agrego el cloruro de sodio y obtengo una solución de cloruro de sodio, que si lo tomo voy a sentir que el agua está salada, ¿no? ¿Sí? Se disuelve, ¿no? Fácilmente, porque es muy soluble y entonces, pero ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿qué ha ocurrido con el agua? ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Qué ha ocurrido con el agua? ¿O qué puede ocurrir con el agua? ¿Ya? El agua lo vamos a identificar como un dipolo, ¿sí? Positivo y negativo. ¿Ya? El lado del hidrógeno va a ser como un delta más positivo y el lado del oxígeno como un delta menos negativo, ¿sí? Negativo, ¿sí? Entonces, ¿el agua qué le va a hacer al cloruro de sodio? El agua va a atacar al cloruro de sodio, porque el sodio tiene carga positiva y el sodio y el cloro tiene carga negativa. Ataca a los dos por separado, y va a generar el fenómeno de solvatación. 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 Así se llama. Entonces va a quedar así. Miren cómo se representa la solvatación, ¿no? Aquí es más, aquí es cloro menos, y lo vamos a dibujar el dipolo con color verde. Acá, negativo, positivo. Negativo, positivo. Acá, negativo, positivo. Observen que las cargas negativas se van a orientar al sodio con carga, ¿no? Con carga positiva. ¿Está bien? Porque según la física, positivo con negativo se atrae. ¿Está bien? En cambio, al cloro lo van a rodear en los dipolos, ¿no? Los dipolos por el lado positivo. O sea, es el mismo agua, la misma agua, las mismas moléculas de agua, ¿está bien? Lo rodea al cloro y eso inicia el proceso de solvatación hasta que se completa el proceso de solvatación, ¿ya? Y vamos a obtener a cada sodio, ¿no? A cada sodio, o sea, al sodio, a cada átomo de sodio y al de cloro solvatados. Alrededor del sodio vamos a tener los dipolos, todos los dipolos que ya lo rodearon y que ya separaron ¿no? Del cloro, lo separaron del cloro por su lado negativo, también por su lado negativo, o sea, todos los dipolos del agua, ¿está bien? Y al cloro también lo vamos a tener, ¿no? Separado con todos los dipolos que lo han rodeado por su lado positivo, ¿no? Por su lado positivo, ¿sí? Por su lado positivo, ¿no? De esta forma, ¿está bien? Entonces, positivo, negativo, ¿no? Eso es el proceso de solvatación, ¿ya? Ahora, ¿qué interacción mantiene al sodio acá? Ustedes pueden ver, ¿qué interacción es? Tienen un átomo positivo y una carga negativa del dipolo. ¿Qué interacción es, jóvenes? ¿Qué interacción?
Contesten, ahí está, lo estoy señalando con... ¿Qué interacción es? Esto lo que está acá, la solvatación del sodio y el cloro, es lo que les tratan de representar acá en esta molécula. Observen, ¿ve? Sino que aquí lo han hecho con 2 moléculas de agua. Acá también al cloro con 2 moléculas de agua, ¿ve? Lo han hecho así. ¿Está bien? Tienen las 2 representaciones. O sea, esta forma y esta forma, esta es la solvatación del sodio y esta es la solvatación del cloro. ¿Está bien? ¿No? Pero son más moléculas que rodean al sodio, pues, y al cloro también, son más moléculas. Se solvata el catión sodio y se solvata el anión cloro, ¿no? Con los dipolos del agua por sus lados contrarios. Entonces, aquí nosotros tenemos catión de sodio, eso es ion, y tengo dipolo. Entonces, esta interacción es ion dipolo, ¿no? Ion dipolo. ¿Está claro, jóvenes? A ver, ¿me escucharon? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, muy bien, ¿sí? Ya, entonces, para entender esa interacción ion-dipolo, ustedes tiene que haber iones, cationes y aniones, y necesariamente tiene que haber una solvatación, ¿no? ¿Está bien? En el caso del agua, específicamente se llama hidratación, ¿no? Hidratación, ¿ya? Acá también tienen otros aspectos de las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo, acá están, concretamente para moléculas directas, ¿sí? ¿Está bien? Observen. El London es para moléculas apolares, ¿sí? Para moléculas apolares. Acá está. Observen, ¿sí? Para elementos que tienen el mismo tipo de átomos, aquí, helio, neón, argón o moléculas diatómicas como el nitrógeno, el flúor, el bromo. Acá para compuestos, o sea, moléculas heteroatómicas, ¿está bien? Estas moléculas son heteroatómicas porque tiene acá el elemento carbono y el otro elemento es diferente, es el oxígeno. Acá el trióxido de azufre tiene azufre y oxígeno. Aquí el metano tiene hidrógeno y carbono, o sea, 2 elementos diferentes, por eso se le llama compuesto, ¿sí? ¿Ya? Y moléculas polares también van a presentar, ¿no? Las interacciones de London, ¿no? ¿Está bien? Sino que son muy débiles, casi se las desprecia, ¿no? Pero en el caso de las fuerzas dipolos, sí, esto se cumple mucho para moléculas polares. Aquí está agua, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Para la acetona, ¿no? Que es polar. Para los alcoholes, ¿ya? Los alcoholes también vamos a ver en compuestos orgánicos, las aminas, y se va a cumplir las fuerzas dipolo-dipolo. Y en la secuente de hidrógeno ya lo vimos, básicamente es para el cloruro de hidrógeno, agua, amoníaco, alcoholes. Observen, los alcoholes se parecen mucho al agua. Lo que pasa es que los alcoholes solamente tienen un OH y el agua tiene 2 OH. El agua tiene 2 a este lado y a este lado, ¿no? En cambio, el alcohol tiene solamente un OH, ¿no? Y las aminas que se parecen, por el grupo amino, se parecen al amoníaco, ¿no? Al amoníaco. Ya. Y acá, y suficiente, no hay más. No hay más. Ya. Preguntas con respecto al primer ejercicio. A ver, jóvenes. Preguntas con respecto al primer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con ese primer ejercicio? A ver, jóvenes. Preguntas con respecto al primer ejercicio. ¿A qué se refiere con exotérmico en el número 1? Ah, exotérmico. Excelente. Buena pregunta. Proceso exotérmico. ¿Qué ocurre? Que en general, cuando se forma un enlace, en general, a ver, partamos de esta forma. HCl. Por ejemplo, en termoquímica hay un proceso que se llama termólisis.
¿Qué es la termólisis? La ruptura de los enlaces. En este caso, si yo quiero romper este enlace, hacer la termólisis. Lisis significa ruptura. Si yo quiero hacer la termólisis de este enlace, yo tengo que entregar calor. Le entrego calor. O sea, suelto una cantidad de energía y rompo el enlace, ¿no? Y esto me va a quedar así. O sea, con la termólisis ya voy a tener cloro, ¿no? ¿No? Cloro, sí. Cloro con sus 7 electrones y su electrón desapareado. Ya se produjo la termólisis. Este proceso de entrega, en general, este proceso de entrega es, ¿cómo se llama? Endotérmico. Endotérmico. En general va a ser endotérmico. El proceso inverso, cuando yo hago la unión, cuando yo produzco la unión de un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, el proceso inverso es la formación de enlaces. Esta es la termólisis, ¿sí o no? Voy a colocarlo con rojo mejor. Acá voy a colocar termólisis. Termólisis, ¿sí? Termólisis, ¿sí? De termo, ¿no? Termólisis, ¿sí? Es termólisis. ¿Ya? Y acá la formación de un enlace es inverso a la termólisis, ¿ya? Porque acá el enlace se va a formar. Entonces, acá se forma el enlace, ¿ya? Si para la termólisis yo tenía que entregar calor, un proceso endotérmico, o sea, todo proceso endotérmico eh, eh, necesariamente se produce con absorción de, en este caso, de energía o calor. En cambio, como la formación del enlace va a ser el proceso inverso de la termólisis, más bien acá se va a liberar calor, se libera calor. ¿Está bien? Entonces, eso es un proceso exotérmico. Exotérmico. ¿Está bien? Pero eso es en general, no se puede decir que siempre se produce liberación de calor porque depende de la molécula, ¿no? Depende de la molécula. Como es un calor resultante, puede ser que al final no sea exotérmico, ¿sí? No va a ser un proceso exotérmico, ¿ya? Depende de la molécula. En estos casos simples, cuando las moléculas tienen un solo enlace, en realidad se da el proceso exotérmico, en general, pero no se puede decir que siempre, ¿no? Porque hay excepciones, ¿sí? Ya, entonces dice acá, el enlace iónico se produce si el cambio de energía general de la reacción es favorable, ¿ya? Entonces, también para que se dé una reacción, y tiene que ser una transferencia de energía en sentido favorable, dice. En general, dice, la formación de un enlace químico, la reacción es exotérmica, pero lo dice solamente en general, ¿sí? Para que tengan cuidado, no necesariamente siempre, ¿sí? No necesariamente siempre, ¿sí? Otra pregunta con respecto, a ver, dígame, sobre el primer ejercicio. Profesor, en la propuesta 3, ¿cómo sabe exactamente que se han transferido los electrones? Ah, ya, eso también es buena pregunta. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Ya, eso tienen dos preguntas ustedes. Excelente, excelente, ¿ya? Ya, entonces ya expliqué la primera, ¿no? Por ejemplo, la primera opción dice, todas las reacciones, químicas forman compuestos iónicos, son exotérmicas, ¿sí? ¿No? Entonces, eso de todas no se puede decir, ¿no? Porque es como que si dijéramos siempre, ¿ya? Cuando uno dice en general, no significa que siempre, en general puede haber alguna excepción, entonces no podemos afirmar que todas las reacciones son exotérmicas, ¿ya? Ahora, la 2, por ejemplo, aquí la 2 dice, la sal común, cloruro de sodio, presenta enlace iónico, sí, porque lo acabamos de ver.
¿no? Por lo general, la sal común o cloruro de sodio tiene +1 de estado de oxidación y -1. Y eso indica, así se representa, y eso indica que que presenta un enlace iónico, ¿no? Entonces, eso es correcto, esto es verdadero. Y la opción 3 dice, al formarse el óxido de magnesio, se han transferido 2 electrones. Eso les explico, ¿sí? Eso les explico. Todavía no hemos visto nomenclatura ni reacciones, pero les voy a explicar, por ejemplo, voy a utilizar otro color vamos a utilizar acá para que se pueda explicar más o menos eso. Vamos a utilizar otro color. Cuando el magnesio reacciona con el oxígeno, o sea, este es magnesio con oxígeno, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho en el laboratorio, tenemos una laminita de magnesio larguita, y con un fósforo se acerca a la puntita del magnesio, la laminita, la tirita, y se prende, y produce una luz. Eso quiere decir que el magnesio puede reaccionar, o sea, tiene una reacción favorable con el oxígeno, buena, ¿no? Favorable con el oxígeno, y eso se utilizaba antes en los flash ¿cómo se llama? De las cámaras fotográficas, ¿ya? Entonces, cuando se producía eso, esa reacción forma lo que se llama el óxido de magnesio. Esto lo vamos a llamar nosotros óxido de magnesio. Magnesio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí está, ¿ve? Óxido de magnesio. Pero es la reacción del elemento 2A, observen, 2A, y el elemento 6A de la tabla periódica. No se olviden, 6A de la tabla periódica. Y observen, acá. Todavía no hemos hablado de estados de oxidación, pero los voy a adelantar. Por ejemplo, en general para el hidrógeno, el estado de oxidación siempre va a ser +1. Por eso acá en el ácido clorhídrico a veces se coloca +1 y en el cloro -1. Es solamente estado de oxidación. ¿Está bien? Casi no se pone porque para las moléculas covalentes no es característico colocar el estado de oxidación, solamente para por ejemplo, cloruro de sodio, los compuestos iónicos, sí se debe colocar los estados de oxidación. En cambio, para los covalentes no se deben colocar los estados de oxidación. ¿Está bien? Entonces, como este es un elemento 2A y este es un elemento 6A, básicamente ellos forman compuestos iónicos. ¿Sí? Forman compuestos iónicos. ¿Ya? Eso es para el hidrógeno. Para el oxígeno, en general, su estado de oxidación es -2 en muchos compuestos. Por ejemplo, en el agua, su estado de oxidación va a ser -2 y el hidrógeno +1. No es iónico, sino solamente estado de oxidación. ¿Sí? ¿No? En el agua oxigenada, H2O2 ya no es -2, es -1. Y el hidrógeno siempre va a tener +1. ¿Ya? Entonces, por ahora, apréndanse eso, el estado de oxidación del hidrógeno y el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es -2. ¿Ya? Entonces, acá observen en el oxígeno, acá en el óxido de magnesio. En el oxígeno, ustedes pueden observar, ¿no? Que está solamente el oxígeno y el magnesio. Como hemos dicho, siempre para el oxígeno va a ser estado de oxidación -2, aquí le colocamos -2. ¿Ya? Ahora, el magnesio es elemento 2A, y si es un elemento +2A, su estado de oxidación es +2. +2. Observen ustedes que la suma +2 y -2 da 0. La molécula del óxido de magnesio, toda molécula es eléctricamente neutra. ¿Sí? Es eléctricamente neutra, ¿sí? Entonces, si el magnesio es +2, observen, aquí fue 0 al principio, aquí 0. Por ejemplo, para los elementos en estado puro, el estado de oxidación es 0 siempre.
sea, por ejemplo, para el hidrógeno, en estado del gas ideal puro es 0, para el nitrógeno en estado de gas ideal, ¿no? En estado puro es 0, para el mercurio en estado líquido, ¿no? Puro es 0, para el oro en estado puro es 0, etcétera. Para el magnesio que está solito acá, en estado puro, su estado de oxidación es 0. Observen que pasa de 0, pasa a +2. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que ha perdido -2 electrones. O sea, ha perdido 2 electrones. ¿Está bien? Ha perdido 2 electrones. Entonces, por eso es que acá, cuando tú ves magnesio +2, magnesio +2, ¿qué decimos? Decimos que hay 2, ha perdido 2 electrones, ¿sí? Por eso tiene carga +2. Entonces, por eso dice, al formarse el óxido, el magnesio, del magnesio se han transferido 2 electrones. Sí, porque al final quedó como magnesio +2. Entonces, el magnesio ha perdido 2 electrones. Eso significa que se han transferido 2 electrones. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Sí? Ya. En el caso 4 dice, en el compuesto dicromato de potasio, el enlace entre el cromo y el oxígeno es iónico. ¿Será cierto eso? ¿Cómo me doy Falso. cuenta que es iónico? Acá están los valores del... ¿Quería decir algo, señor? No, no, no. Ya. Observen acá la electronegatividad del cromo y la electronegatividad del oxígeno. Entonces voy a tener delta E, que es igual a electronegatividad del oxígeno, igual a la electronegatividad del oxígeno, Menos el cromo. claro, menos el cromo, acá es igual, ¿no? Menos electronegatividad del cromo. Entonces voy a tener 3,5 menos 1,66. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 1,8, ¿no? 84. 84, ya. Entonces, hago por ahí 83, 84, ¿no? ¿Está bien? Pero esto es menor que 1,9, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para que sea iónico tiene que ser mayor que 1,9. Como es menor que 1,9, entonces no podemos decir que el enlace entre el cromo y el oxígeno es iónico. Covalente, entonces. Claro, covalente, porque es menor que 1,9. Entonces, esto será falso. Entonces, tenemos dos verdaderas, ¿no? Tenemos dos verdaderas. ¿Cuál será? La 2 y la 3, ¿no? La B, ¿no? La B, ¿no? La B, ¿sí? Entonces, continuamos. Continuamos. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? 2. Ahí está la 2, la número 2. Ya. La número 2. ¿Sí? Ahí está. Menos mal que ahí se ve bien. ¿Sí? Dice, la unión de átomos iguales o diferentes por diversos mecanismos dan origen a las sustancias, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque se forman productos químicos con nuevos enlaces y nuevas estructuras, ¿no? Eso está muy bien lo que dicen ahí. Algunas de ellas como el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, antiguamente nosotros le llamábamos anhídrido carbónico, ¿sí? ¿Está bien? Pero hoy en día le llaman dióxido de carbono y el problema con el dióxido de carbono es el problema del calentamiento global, ¿no? ¿Está bien? Porque, ¿por qué es un gas de efecto invernadero o del calentamiento global? Porque el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿cómo se llama?
es un mal conductor del calor. Entonces, si se acumula en la atmósfera gran concentración de dióxido de carbono en el planeta, ¿no? Al rebotar los rayos ultravioletas, los rayos del sol, mejor dicho, ¿no? Chocan y eso se transforman en calor y este calor no va a poder salir al espacio, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un mal conductor del calor, ¿no? ¿Está bien? Dice, el dióxido de carbono está presente en la atmósfera y está el agua en la hidrosfera, ¿no? Y en la litosfera, minerales como la silvita, cloruro de potasio, periclasa como óxido de magnesio, que lo acabamos de ver, oro nativo, plata nativa, entre otros. Luego de revisar los datos de la tabla, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas, ¿no? Como dice acá. Entonces, nos da acá los valores de electronegatividad, ¿no? Y la electronegatividad, observen cómo la electronegatividad aumenta en este sentido, ¿no? Desde el menos electronegativo hasta el más, ¿no? En este caso, hasta el cloro. Acá se dice oxígeno 3.5 y el cloro es por la posición, ¿no? Acá el oxígeno 3.5, hasta ahí aumenta, pero como el cloro está por debajo ¿no? del flúor, observen, a pesar que en la horizontal de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad, observen, por la posición en la tabla periódica, el oxígeno va a ser más electronegativo que el cloro, ¿sí? Y lógico, el hidrógeno, observen que es 1A, es como que tiene un valor, no como un metal, o sea, no se considera como un metal, pero tiene también una electronegatividad relativamente alta, ¿no? Mucho cuidado con el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Porque puede confundir, ¿no? En este caso, así como el flúor, el oxígeno son muy electronegativos. Dice acá, la primera, ¿no? Afirmación. Dice, los 6 ejemplos mencionados presentan enlace covalente. O sea, estamos hablando del, acá, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, el agua que hemos dicho, ¿qué tipo de enlace presenta? El agua. Iónico, covalente polar o apolar, ¿no? Y acá luego viene cloruro de potasio, KCl. ¿Está bien? Tenemos óxido de magnesio, acá está. También oro, y tenemos plata. Ahí está. Todos esos compuestos. Ahora ustedes díganme, ¿será todo que todos tienen enlace covalente? Bueno, el dióxido de carbono podemos decir que presenta enlace covalente, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos determinar eso? Si hallamos la electronegatividad delta E, va a ser, o sea, por ejemplo, acá el carbono tiene 2,6 y el oxígeno 3,5. 3,5 menos 2,6. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? 0,9, ¿sí o no? O sea, la diferencia de electronegatividad entre enlace carbono-oxígeno va a ser 0,9. Y eso lo obtengo sacando la diferencia, ¿no? 3,5 menos 2,6. 0,9. Ahora, 0,9 es menor que 1,9. Entonces, el dióxido de carbono es covalente. En el agua, ¿cuánto vale delta E? En la silvita no se cumple. No se cumple, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque es iónico, pues, ¿no? En el agua también sabemos que es covalente. Si restamos hidrógeno 2,2 y 3,5, nos va a salir 1,3. O sea, aquí va a salir 1,3. Entonces, 1,3 es menor que 1,9. Es covalente. En el caso del cloruro de potasio, el potasio, como usted dice, es 0,8 y 3,2. ¿Cuánto sale? 2,4, ¿sí o no? Delta E, 2,4. 2,4. Entonces, 2,4 es mayor que 1,9. Entonces, es iónico. Entonces,
acá dice dice que los 6 mencionados presentan enlace covalente. Falso, porque ya el cloruro de potasio presenta enlace no iónico, ¿no? Iónico, ¿sí? Entonces, desde ahí ya esa proposición es falsa. Igual para el óxido de magnesio, pues se puede hallar la diferencia de electronegatividad, ¿está bien? 3,5 menos 1,3 y va a salir mayor que, ¿no? Que 1,9. Entonces, este también es iónico. Y el oro, podemos decir que el oro y la plata presentan enlace covalente. No, pues estos dos presentan enlace metálico. Metálico. Los metales van a presentar enlace metálico. Es la atracción de la carga positiva de todos los cationes de los átomos en el metal con el mar de electrones, con los electrones libres que tienen como una especie de nube negativa y va a ser cargas positivas como un todo y cargas negativas como un todo, ¿no? Por alta concentración de cargas negativas y eso va a generar el enlace metálico, ¿no? Entonces, no es covalente, ni el oro ni la plata van a tener. Entonces, la primera es falsa, es falsa. Luego dice 2, los átomos presentes en las moléculas del anhidrido carbónico o dióxido de carbono y en las del agua cumplen con la regla del octeto. ¿Será cierto eso? ¿Que cumplen con la regla del octeto? No, Ahí falso. es falso, sí, falso. Ahí ya tienen que saber Lewis, o sea, la estructura Lewis. ¿Saben ustedes un poco de Lewis? Sé un poco, pero ¿podrías explicarlo, por A ver, yo les explico la estructura Lewis. Esto es importantísimo, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, el carbono tiene en su capa de valencia 4 electrones. ¿Ya? En el dióxido de carbono solo tengo un átomo de carbono. Entonces, por carbono voy a tener 4 electrones. ¿Está bien? ¿Sí? Cuento, pues el carbono tiene 4 electrones al revés en su 4 valencia, entonces voy a tener 4 electrones. ¿Sí? No hay más. El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? ¿Quién me dice? 6. Excelente, excelente. 6. 6 electrones. Entonces, sería 6 electrones por átomo de oxígeno. Pero acá en la molécula del anhidrido carbónico tengo 2, entonces tengo que multiplicar por 2. ¿Cuánto sería 2 por 6? 12, ¿sí o no? Y lo sumo. La suma, ¿cuánto me va a dar? 12 más 4. 12 más 4. 16 electrones. ¿Está bien? Ya con eso prácticamente tenemos la estructura Lewis. Son 16 electrones en total. ¿Ya? Ahora, los enlaces van por pares de electrones, ¿sí o no? A ver, vuelvo a repetir, en un enlace químico, Sí. el enlace va por pares de electrones, o sea, cada enlace tiene 2 electrones, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, Sí. entonces va por pares. Entonces tengo que dividir, como tengo 16 electrones que pueden formar enlace químico, tengo que dividir 16 entre 2. Eso significa que se forman 8 pares de electrones. 8 pares de electrones. 8 pares de electrones, ¿sí? ¿Me entendieron la idea? Los 16 electrones que hemos hallado pueden formar enlace químico. ¿Ya? Pero como van por pares, tengo que dividir entre 2, porque los enlaces químicos van por pares. Entonces, son 8 pares que pueden formar enlace químico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo escribo la estructura Lewis? En este caso, como hay 2 átomos de oxígeno, el elemento central va a ser el carbono. Y alrededor, por la propiedad de simetría, porque las moléculas tratan de ser simétricas, pues. Todo en la naturaleza trata de ganar una simetría. A nosotros nos gusta la simetría. Por ejemplo, una botella de gaseosa tiene una simetría, ¿no? Si la parto por la mitad, las dos partes parecen la imagen especular de la otra.
¿Ya? Igual, la molécula, para establecer un equilibrio entre las masas, en este caso tiene que obedecer a una simetría. Entonces, a un lado debe ir el oxígeno y al otro lado debe ir el otro oxígeno. Y en el centro el carbono, ¿no? Y con eso establece la molécula una simetría. ¿Ya? Ahora, tengo 8 pares de electrones que tengo que distribuir. ¿Cómo los distribuyo? ¿Cómo los distribuyo? Ya, puede ser un enlace para este carbono y otro enlace para este carbono, por este lado. Ese va a ser enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Y me restan de los 8, estos 8, como ya utilicé 2, acá, 2, 2, acá, 2, me van a quedar 6. Por la regla de simetría van a ser 3 pares para este oxígeno y 3 pares para este oxígeno. Observen. Acá los oxígenos cumplirían con la regla del octeto. Acá también, más el carbono, no, porque el carbono tendría un par, serían 2, y aquí otro par sería 4, no sumaría 8. El carbono no tendría 8 electrones, o sea, no se cumpliría la regla del octeto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Sí. profesor. Ya, entonces, ¿qué sería más conveniente? ¿Formar la molécula con enlaces simples o formar la molécula con enlaces dobles? Lo vamos a hacer nuevamente entonces, ¿sí? Lo vamos a hacer nuevamente entonces, ¿sí? Entonces coloco acá, otra vez, carbono en el centro y por simetría los oxígenos, uno a cada lado. ¿Ya? Voy a utilizar color rojo acá. Entonces coloco un enlace y un enlace acá. Ya serían 2 pares de electrones. Pero como ahora voy a utilizar enlace doble, acá también ya sería otros 2 pares de electrones. Ya, entonces ya utilicé 4 de los 8 que calculé, he utilizado 4. Me faltan 4. Entonces, por la regla de simetría, coloco un par para cada uno, me restaría 2 pares. Entonces sería un par para este oxígeno y otro par los distribuyo. Entonces, esos 4 pares los distribuyo equitativamente para cada oxígeno, porque cada oxígeno va a requerir un par de electrones, ¿sí? Entonces, observen, ¿cuántos pares he distribuido acá? 1, 2, 3, 4, acá 5, acá 6, acá 7 y 8. Ya distribuí todos los pares de electrones, ustedes pueden observar. Ya está distribuido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál molécula es más estable? ¿La primera o la segunda? O esta, la segunda. ¿Cuál es más estable? La La segunda. segunda. Claro, la primera la descartamos porque el carbono no cumple con la regla del octeto. La segunda, vamos a ver si cumple con la regla del octeto. Acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2 y aquí tengo 2. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 8. 8. Entonces, el oxígeno va a cumplir con la regla del octeto. Acá el carbono va a tener 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. ¿Cuántos va a tener el carbono? 8. Y también 8. 8, ya. El oxígeno, acá este oxígeno, va a ser igual que el otro, pues, 8. Entonces tenemos 8 electrones, 8 electrones, 8 electrones. ¿Está bien? 8 electrones. Entonces, esta molécula sí cumple con la regla del octeto. Entonces, dice, el anhidrido carbónico y el agua cumplen con la regla del octeto. Hasta el momento, el anhidrido carbónico sí cumple con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque todos los elementos, oxígeno y carbono, tienen 8 electrones, ¿no? Distribuidos, ya sea como enlaces químicos o como pares de electrones no compartidos, ¿no? Ya, ahora el agua, acá nos menciona el agua. ¿El agua podrá cumplir con el octeto? No. No, Ya, porque solo tiene 6. lo voy a hacer, ya, lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Voy a borrar esto
Voy a borrar esto para poder utilizar el ejemplo del agua, ¿sí? Sí, vamos a hacer el ejemplo del agua. Igual para el agua, el agua, el H2O está conformado por 2 de hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón, ¿sí o no? Pero como son dos, acá va a ser 2 electrones que tiene el hidrógeno en el agua. Y el oxígeno, ya sabemos que tiene ¿sí? Entonces, pero como solamente hay un átomo de oxígeno, en total, ¿cuántos electrones va a ser? ¿Cuántos electrones va a ser? Jóvenes, 8 electrones. 8 electrones en total, o sea, para el hidrógeno, un electrón por cada átomo, pero como son 2, nos va a dar 2 electrones. Para el oxígeno, 6. 6 más 2 nos va a dar 8 electrones. 8 dividido entre 2, porque va por pares, me va a dar 4 pares de electrones. 4 pares de electrones. ¿Sí? Entonces, haciendo la estructura Lewis ¿cómo se llama? Del agua, voy a tener también hidrógeno a un lado del oxígeno e hidrógeno a un lado. Un par acá, un enlace, otro par acá, otro enlace, y me resta 2 pares, o sea, porque son 4. Entonces vamos a tener un par para el oxígeno y otro par para el mismo oxígeno, porque no hay más. Los hidrógenos no pueden recibir más pares de electrones, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque la covalencia del hidrógeno es solamente un electrón, o sea, forman siempre un solo enlace el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver, ya, el oxígeno sí va a cumplir con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque acá tiene 2 pares de electrones, acá tiene 2 pares de electrones, aquí 2 pares, aquí 2 pares, aquí 2 pares, sería 8 electrones. Entonces el oxígeno sí cumple con la regla del octeto. En cambio el hidrógeno, cada hidrógeno tiene, acá el hidrógeno solamente tiene 2, aquí 2, ¿está bien? Entonces 2 electrones. Entonces nunca los hidrógenos en cualquier molécula van a formar octeto. Se forman lo que se llama dueto, ¿no? Dueto. Nosotros nos enseñaron así, ¿no? Como dueto. ¿Sí? Ya, entonces el agua no cumple con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no cumple con la regla. Entonces esto viene a ser falso, ¿no? ¿Sí? Falso va a ser, ¿no? Vamos a tener que esa proposición es falsa, ¿no? Es falsa. Luego 3 dice, los átomos presentes en el oro nativo y en la plata nativa se unen a través del enlace metálico. ¿Será cierto? Sí, Excelente, sí, verdadero, porque hemos visto que los metales presentan enlace metálico, ¿sí? Enlace metálico, verdadero. Luego la cuarta dice, el cloruro de potasio presenta mayor punto de fusión que el óxido de manganeso. El cloruro de potasio presenta mayor punto de fusión que el óxido de magnesio. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Será falso, verdadero? A ver, ¿qué me dice? A ver, el cloruro de potasio tiene cloruro de potasio. A ver, estoy escribiéndolo mal. Es al revés, el primero potasio. Es un compuesto iónico en primer lugar. Acá tiene -1
y aquí más 1. Y el óxido de magnesio ya lo hemos visto. Hemos dicho que el oxígeno, no se olviden, siempre tiene menos 2 y tiene acá el magnesio más 2. Vamos a hacerlo mejor para más. Otro color. ¿Sí? Entonces acá, magnesio, óxido de magnesio. Hemos dicho que el oxígeno siempre tiene menos 2 y el magnesio, por ser elemento más 2A, tiene más 2. ¿Dónde hay mayor carga electrostática? ¿En el óxido de magnesio o en el cloruro de potasio? Saben física ustedes, ¿no? De una carga positiva y una carga negativa va a haber, o sea, esta carga positiva con esta carga negativa se van a atraer por las fuerzas de Coulomb, se van a atraer con ¿no? Fuerzas electrostáticas. Acá hay una sola carga más y una sola carga menos, igual que en el potasio y en el cloro. Más 1, menos 1, o sea, ¿no? En cambio acá en el magnesio dice más 2 y acá menos 2. Entonces, en el óxido de magnesio va a haber mayor carga electrostática. Acá va a haber una fuerza de Coulomb, acá una fuerza de Coulomb, ¿sí? ¿No? En cambio, si es una carga más 2, o sea, 2 cargas más 2 contra 2 cargas menos 2, acá también va a ser las fuerzas de Coulomb, vamos a llamar 2, y acá fuerzas de Coulomb 1. Entonces, ¿cómo van a ser fuerzas de Coulomb 2? Las fuerzas de Coulomb 2 van a ser mayores que las fuerzas de Coulomb 1. ¿Está bien? Porque aquí hay una sola carga más y una sola carga menos. Y acá hay 2 cargas positivas y aquí hay 2 cargas negativas. Acá hay mayor carga electrostática, entonces las fuerzas de Coulomb van a ser mucho mayores. Entonces, por eso, en el caso del óxido de magnesio va a existir, ¿no? Como dice, ¿no? Mayor punto de fusión. Entonces, esto va a ser falso. Falso. No puede ser que el cloruro de potasio presente mayor punto de fusión. ¿Por qué? Porque solamente su carga electrostática es menor que la carga electrostática en el óxido de magnesio, ¿no? Ya, entonces la única que es posible en este caso es la 3, ¿no? La C, ¿no? Solo 3, ¿no? Profesor, entonces a mayor estado de oxidación es mayor el punto de fusión. Claro, 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 claro. Ah, bien, gracias. A pesar que el cloro es más electronegativo que la variación de electronegatividad en el cloruro de sodio es mayor que en el caso del óxido de magnesio. Pero como aparecen más cargas positivas contra más cargas negativas, las fuerzas de Coulomb van a ser mayores. Entonces, van a estar más, ¿cómo se llama? O sea, las fuerzas de atracción van a ser mayor en el óxido de magnesio que en el cloruro de potasio, y por eso van a tener mayor punto de fusión, ¿no? En el caso del óxido de magnesio, ¿no? ¿Ya? Excelente, muy bien la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Profesor, Dígame, ¿también se puede considerar por el tipo de enlace que contienen? justamente estaba explicando eso. Los dos tienen iónico. En cambio, la variación de electronegatividad del cloruro de potasio es mayor en el caso del óxido de magnesio. ¿Está bien? Entonces, la variación en el cloruro de potasio es mayor que en el óxido de magnesio, pero eso no es suficiente para decir que el cloruro de potasio tiene mayor punto de fusión, ¿no? No es suficiente. Se tiene que evaluar ahí la cantidad de las cargas. Aquí es más 2 y aquí es menos 2, y eso es lo que determina que en este caso, ¿no? Haya mayor punto de fusión. Porque son dos fuerzas mayores, pues. Si yo tengo más 2 y menos 2,
va a haber mayor atracción. En cambio, cuando tengo carga más 1 y menos 1, hay una fuerza relativamente. Pero si comparo con iones que tienen carga más 2 y menos 2, la fuerza de atracción en los iones más 2 y menos va a ser más fuerte. Y por ende, se va a necesitar mayor energía, mayor cantidad de calor para fundirlo, ¿sí? ¿Ya? O sea, no es suficiente decir Profesor, que es... disculpe. Sí, Si dígame. fuera punto de ebullición, ¿sería verdadero o falso? No, igualito es punto de ebullición. Igual. Igual es, porque igualito van a tener más 2 y menos 2. ¿Ya? Iguales, ¿sí? ¿Ya? Porque igual aparece siempre cuando aumenta la distancia, aparecen más las fuerzas de atracción por el principio de Le Chatelier, ¿sí? Por ejemplo, si yo trato de expandir un gas, va a haber un punto donde prevalecen si bien en un gas prevalecen las fuerzas de repulsión, en un momento que trato de expandirlo más, aparecen nuevamente las fuerzas de repulsión, ¿no? Entonces, eso también se va a cumplir para el punto de ebullición, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Pasemos a la Y siguiente profesor, pregunta. un consejo para saber si es un metal o no metal, sí es importante que me sepa la tabla periódica, ¿verdad? Un metal, un no metal. Tienes que saber la Eh, familia, pues, las familias. Por ejemplo, los elementos de transición, ya hemos visto en la tabla periódica, 1, 2A, hasta los elementos de transición y los metaloides. Los metaloides son un punto medio, se comportan como metal y no metal. Pero básicamente, ¿no? Básicamente los elementos de 1A, 2A y los elementos D son metales. ¿Está bien? ¿Ya? De ahí, por ejemplo, los elementos, ¿no? Como el nitrógeno, la familia del nitrógeno, de los halógenos, de la familia del oxígeno, ¿no? De los gases nobles son no metales, ¿sí? Pero tenemos que establecer la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad. Si tiene muy baja electronegatividad, prácticamente es como metales, pero si tienen muy alta electronegatividad, se comportan como no metales, ¿sí? Entonces va a haber, lógicamente, excepciones. No todo vamos a poder decir que son metales, ¿sí? Ya hay que reconocerlos, ¿no? Hay que reconocerlos, ¿no? Y parte de la tabla periódica, ¿no? Hay que distinguir cuáles son los metaloides, los metales, porque los metaloides son los que tienen un punto intermedio entre los no metales y los metales. A partir de los metales hasta los metaloides, todos los que no son metaloides, hasta los metaloides, son metales. Y después de los metaloides, todos son no metales, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces dice la número 3. Dice, para explicar, dice acá, las propiedades de los metales, para explicar las propiedades de los metales, los científicos Carl Ludwig Druth y Heinrich Anton Lorentz propusieron, ¿no? Propusieron a finales del siglo XIX el modelo del mar de electrones, de lo que estábamos hablando, joven, de lo que estamos conversando, ¿no? ¿No? De lo que estábamos conversando. Entonces, ya hemos visto el enlace metálico. Profesor, Y aquí tenía una duda sobre la teoría de las bandas. teoría de la teoría de las bandas es una cuestión física, ¿sí? Y solamente se menciona aquí para que ustedes tengan una referencia, por si acaso. Sí, es una cuestión física, no se ve mucho en química, ¿no? No se ve mucho en química. ¿Ya? Profesor, ¿Ya? Dígame, dígame. una consulta, ¿qué se refiere con cationes y electrones erráticos?
Por eso, el mar de electrones, cuando lo mencionamos acá en la figura, mi mouse no funciona, es el problema. No puedo moverlo. Voy a moverlo con el mouse de la computadora. Acá está, ¿ve? Ustedes tienen que comprender el diagrama. Acá hay un diagrama, ¿sí? ¿Qué señalan las líneas puntadas? Las líneas puntadas, ¿qué señalan? ¿Qué señalan? El movimiento. El movimiento de los electrones. Es un movimiento caótico, un movimiento errático, ¿sí? Sino que no lo vemos, nosotros tenemos que figurarnos. Es como cuando hay un cúmulo de arena y hay un montón de hormiguitas ahí que se están moviendo, ¿sí? Pero imagínense que cada uno es un electrón y se mueven erráticamente alrededor del cúmulo de arena. En este caso, esos electrones se mueven alrededor de cada catión de los átomos metálicos. Acá está, ¿no? Cada catión positivo, o sea, alrededor de ellos, de los millones de cationes de átomos, los electrones se van a mover erráticamente y le hemos llamado mar de electrones. Yo les dije electrones libres también se le llama, ¿sí? A eso se refiere con erráticos, ¿sí? O sea, con erráticos, ¿sí? Gracias, profesor. Ya, muy bien. Profe, disculpe, Sí, dígame. ¿cómo se llama el producto de unir dos átomos por enlace metálico? Porque digamos en el enlace iónico se le llama compuesto iónico y mediante el enlace covalente se le llama molécula, ¿verdad? Pero mediante Claro, el pero enlace metálico, ¿cómo se le llama? en el caso de que juntemos dos metales, oro y plata, o sea, lo fundimos el oro y fundimos la plata y los mezclamos a alta temperatura cuando están líquidos y dejamos de enfriar. Eso se forma una solución sólida. Se llama solución sólida, ¿ya? Y entonces, ese producto, por lo general, ¿no? Entre metales, como el oro y la plata, no forman enlace químico, un enlace como de covalente, mejor dicho, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Como los dos son metales y están mezclados en una solución sólida, en una aleación, los electrones también de cada átomo de oro, de cada átomo de plata, están libres. O sea, ¿cómo les diría yo, no? Digamos, yo mezclé y ya tengo una barra de una mezcla de oro y plata. AU más plata. ¿Ya? Entonces por aquí voy a tener un átomo de oro, acá, y por acá un átomo de plata, diferente. Lo puedo hacer con diferente color. Con diferente color. Con diferente color para darle, ¿no? Entonces, este es un átomo de oro, el de color verde, y el rojo, un átomo de plata. Y así, millones de átomos de oro, millones de átomos de plata, porque es una aleación, una solución sólida. Igual, habrá átomos de oro y de plata, estos liberan sus electrones. Igual, el oro también libera sus electrones. Cada uno de los átomos de oro y de plata liberan sus electrones y se va a generar el mar de electrones. Entonces, tanto los átomos de oro van a tener cargas positivas como los átomos de plata también cargas positivas. Y eso va a generar también un enlace metálico. Solamente que es a partir de una mezcla de cationes de oro y cationes de plata con un mar de electrones, ¿no? Concentrado, ¿no? Con carga negativa. Entonces, carga positiva con carga negativa se atrae, ¿no? Se atrae, ¿sí? ¿Ya? Entonces, dice, el modelo explica las propiedades de transporte de electrones en materiales, especialmente en metales, ¿ve? Entonces, es que los metales, vuelvo a repetir, hay que comprender que si yo tengo una placa de metal en mi mano, hay que comprender que los electrones se están moviendo ahí, en el metal. O sea, yo no lo veo, es microscópico. Nadie ha visto un electrón. ¿Ya? Pero por lo mismo ser pequeños, se escapan de los átomos neutros, se escapan y forman una mar de electrones, como se le ha llamado, o electrones erráticos, como se le pueda llamar, o electrones libres también, está bien, pero va a ser una concentración de electrones con carga negativa
y una concentración de átomos con carga positiva, y eso le estamos llamando enlace metálico. ¿Ya? Entonces, el modelo explica las propiedades de transporte de electrones, ahí está, de materiales. Por eso es que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. El mayor éxito del modelo, acá dice, el mayor éxito del modelo de Drude, ¿no? Es establecer la razón de la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Entonces, los metales de por sí son buenos conductores de la corriente eléctrica, pero también a la vez los metales conducen muy bien el calor. ¿Está bien? Entonces dice, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica de un metal que es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura hay mayor conductividad térmica. O sea que el metal conduce mejor el calor. Y eléctrica es cuando aumenta la temperatura. Si el metal lo llevamos a una temperatura relativamente alta, sin llevarlo a líquido, sin fundirlo, entonces también conduce muy bien la corriente eléctrica, aumenta la conductividad. A eso se refiere. Ahora dice, la teoría de las bandas está basada en la mecánica cuántica. Ahí se utiliza mecánica cuántica. Procede la teoría de los orbitales moleculares. Acá también ya les hablé de los orbitales moleculares. En esa teoría se considera el enlace metálico como un caso extremo, acá extremo del enlace covalente, en el que los electrones de valencia son compartidos de forma conjunta. Eso es lo que yo les estoy indicando. O sea, los electrones escapan y forman una concentración de electrones, un mar de electrones. Todos los electrones forman una carga, ¿no? Una carga negativa. Y esa carga negativa va a ser compartida. Entonces, pero a la vez hay carga positiva. Entonces, la carga positiva y carga negativa se van a atraer relativamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese compartimento o esa compartición es simultánea con todos los cationes. ¿Está bien? Entonces, respecto de los metales, seleccione la alternativa que contenga las proporciones correctas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál será? Dice, 1. A condiciones ambientales, los metales son sólidos a excepción del mercurio. ¿Será cierto eso? Verdadero. El único metal en la tabla periódica, resulta que el único metal en la tabla periódica, metal es metal, ¿no? Pero es en estado líquido, es el único, el mercurio, ¿sí? Se lo considera metal, pero se encuentra en estado líquido. Los demás son sólidos, todos los metales son sólidos. Eso es verdadero. Su enlace se presenta entre cationes y los electrones deslocalizados según el modelo del mar de electrones. ¿Será cierto eso? Verdadero. Lo Sí. acabamos de explicar, ¿sí? Excelente, ¿sí? El enlace va a ser la concentración de cationes, o sea, como un todo, cargas positivas, y la concentración de electrones como un todo. Y a la vez haber una compartición simultánea entre todos los cationes positivos y los electrones negativos, y así lo mismo, los electrones negativos se comparten por igual a todos los cationes positivos, ¿no? Ese es el modelo, ¿sí? Ese es el modelo. Y esto es verdad. La 2 también es verdadera. 3. La mayoría de los metales son dúctiles, ¿verdad? Maleables y presentan brillo metálico. ¿Se acuerdan que hablamos del efecto fotoeléctrico? O sea, en la superficie del metal los electrones pueden salir, pueden saltar, pero cuando saltan del metal, las cargas positivas lo atraen y lo hacen regresar al metal. O sea, los electrones no se pueden ir tan libremente, no son tan libres. Hay electrones que están en la superficie y pueden saltar y salir del metal hacia afuera, pero inmediatamente, como hay carga positiva, no los deja salir, aparecen las fuerzas de atracción electrostática. Entonces, esos electrones regresan y al regresar emiten brillo. Eso se llama fenómeno efecto fotoeléctrico, ¿no? Efecto fotoeléctrico que Einstein lo explicó y recibió el premio Nobel, ¿no? Eso es verdadero. La teoría de bandas establece que los sólidos cristalinos pueden clasificarse en aislantes, conductores y semiconductores. Eso también es cierto, ¿no?
Eso está ya demostrado, ¿no? Está demostrado, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, las 4 son verdaderas, ¿no? Las 4 son verdaderas. Vamos a continuar, que tengo yo clases después. 4. 4. Dice, el enlace covalente consiste en la compartición de electrones entre átomos iguales o diferentes generalmente, ¿no? Generalmente, espacio. O sea, el espacio. Dice, el enlace covalente consiste en que la compartición de electrones entre átomos iguales o diferentes y generalmente se produce entre no metales, ¿no? Como los registrados en el cuadro. ¿Ya? Entonces, la primera idea es que el enlace covalente se produce entre no metales. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, dice, considerando los datos de la tabla, las bases de la construcción de las estructuras Lewis y la regla del octeto, seleccione a la alternativa que contiene respectivamente el par conformado por una molécula homonuclear y una molécula heteronuclear. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer, jóvenes, esta rayita que está acá, lo vamos a eliminar. Eso está mal, ahí no debe haber rayitas, ¿sí? Lo eliminan, por favor. Lo eliminan, hay que eliminarlo. No debe existir esta rayita. Ya, porque parece enlace químico, lo deben eliminar. Acá también lo eliminan, por favor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver solamente nitrógeno y molécula de bromuro de hidrógeno. Acá, hidrógeno y molécula de metano. ¿Está bien? Y acá también lo mismo. También lo mismo, acá lo mismo, y lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo. ¿Ya? Entonces dice en molécula homonuclear. Cuando hablamos de molécula homonuclear, podemos hablar del nitrógeno, por ejemplo, del hidrógeno. Entonces, estas moléculas son homonucleares porque contienen solamente átomos de nitrógeno. Aquí hay 2 y aquí 2. Son homonucleares. El ozono también es una molécula homonuclear porque tiene solamente átomos del mismo elemento, que es el oxígeno. Entonces, en las opciones, cuáles son homonucleares? Nitrógeno, oxígeno, acá hidrógeno y nitrógeno. Entonces, descartamos esta porque acá tenemos 2 moléculas heteronucleares. La C ya no puede ir porque nos está pidiendo homonuclear y molécula heteronuclear. ¿Ya? Ahora dice, y también la condición dice que deben cumplir con la regla del octeto y que contengan enlaces múltiples. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno puede presentar enlace múltiple. Acá, el hidrógeno 2. No, sí o no, no, o sea, su enlace es así. El hidrógeno no tiene enlace múltiple, entonces lo descarto, pues. Lo descarto. ¿Sí? Este es heteronuclear, esta sí cumple, pero el hidrógeno no cumple. ¿Dónde hay hidrógeno? Acá también hay hidrógeno, lo descarto. También se va. Entonces, ahora tengo la opción A y E. Entonces, acá, por ejemplo, tengo heteronuclear y acá tengo heteronuclear. ¿No? Acá tengo homonuclear y homonuclear. Por ahí está cumpliendo. ¿Este bromuro de hidrógeno cumplirá con el octeto? No, profe. Si contiene hidrógeno, ya no cumple con el octeto, pues. ¿Está bien? Entonces, ya la A también ya la descarto. Ya descarté todas. La única me sería la respuesta, sería esta. Pero ¿cómo demuestro que, por ejemplo, el nitrógeno tiene enlace múltiple y el dióxido de carbono presenta, o sea, cumplen las dos con la regla del octeto? Porque hay 3 condiciones: homonuclear, molécula heteronuclear y la regla del octeto. Y 4 condiciones que tengan enlaces múltiples. ¿Cómo sé que la E va a cumplir con todas esas condiciones?
A ver, ¿cómo sería el Sí, sí. nitrógeno? ¿Cómo sería el nitrógeno como molécula? Según la estructura Lewis, ¿cómo sería? Ya, lo vamos a hacer con otro color, ¿sí? Vamos a hacer con otro color lo vamos a hacer. Por ejemplo, el nitrógeno, ya dije, es un elemento 5A, tiene 5 electrones en su capa de valencia. Entonces, va a presentar 5 electrones, ¿sí? 5 electrones. Tiene que ser más bajo salido. Ya está. Ahí está, ¿sí? 5 electrones. Ya, pero dice que hay dos. N2, si hablamos de N2, hay dos. Sería 2 por 5, tengo que multiplicar por 2. Entonces voy a tener 10 electrones. Ya, ahora, como los enlaces van por pares, tengo que dividir entre 2. Entonces voy a tener ¿cuántos pares de electrones? 5 pares, 5 pares de electrones, ¿sí? Ya, ahora tengo que distribuir, según Lewis. Nitrógeno, como son dos nitrógenos, entonces uno al lado del otro. ¿Está bien? Entonces ya no se pierde la simetría, uno al lado del otro, ¿sí? ¿Está bien? Y tengo que distribuir los 5 pares de electrones. Ya yo podría distribuir con un enlace acá y me quedan 4. Y puedo distribuir aquí 2 acá y 2 acá. ¿Está bien? Pero ahí no cumpliría con la regla del octeto. Acá sería 4, 6, 4, 6. No cumpliría con la regla del octeto. Entonces lo borro. Lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. La otra opción es de que utilice un enlace doble, ¿ya? Porque las moléculas también pueden presentar enlace doble. Entonces me quedaría 3 pares de electrones. O sea, 3 como divido entre 2 átomos de hidrógeno. La única forma sería que fueran 2 pares para un nitrógeno y un par para el otro nitrógeno. Daría la simetría, esa sería la molécula inestable. ¿Está bien? No es coherente que un nitrógeno tenga 2 pares de electrones no compartidos y un par de electrones no compartidos. Sería ilógico, también lo borramos. ¿Sí? Lo borramos, ¿sí? Lo borramos. Entonces, la otra opción sería que si hay un enlace múltiple, hubiera un tercer enlace. ¿Por qué? Porque las moléculas también forman triples enlaces. Ya tendría 3 enlaces, hay 3 pares de los 5, tendría 3. Entonces, tendría un par para un nitrógeno y otro par, me restarían 2, ¿sí o no? Entonces, observen, ahí sí la molécula sí es simétrica. Sí es simétrica. ¿Cumple con el octeto? Me dirán ustedes, por favor. ¿Cumple? Sí, Sí, acá ven. Si ustedes suman 6 más 2, 8. Y para este nitrógeno también, 6 más 2, 8. Entonces, el nitrógeno acá en la E sí cumple con la regla del octeto. ¿El CO2 cumplirá con la regla del octeto? ¿Sí? Sí. ¿Cumplirá? ¿Lo hacemos? sí, también. Sí cumple, porque carbono tiene 4 electrones. 4 electrones. El oxígeno tiene 6. Como en el dióxido de carbono hay 2 oxígenos, 6 por 2, 12. Sería 12 electrones. 12 electrones. 12 más 4, 16 electrones. ¿Está bien? 16. 16 entre 2 me va a dar 8 pares de electrones. 8 pares de electrones. Y ya lo hicimos, ¿no? Más arriba lo hicimos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, en el centro el carbono y alrededor el oxígeno. Y distribuimos así los 8 pares, acá 2 pares, acá 2 pares, acá serían 4 y serían 2 pares para este oxígeno no compartidos y para el otro oxígeno 2 pares no compartidos. Y demostramos nosotros de antes que también cumple con la regla del octeto. Acá hay 8 electrones. Acá en el carbono también va a haber 8 electrones. 8, y acá para este oxígeno también cumple con 8 electrones. Entonces, la única opción que cumple todas las condiciones homonuclear, molécula
heteronuclear y que se cumpla la regla del octeto y a la vez que haya enlaces múltiples, es la E. Esta es la correcta, ¿no? Esta es la correcta, ¿no? Profesor, Ya sería, pregunta. dígame. Para este tipo de problemas, en el caso de que no tenga tantas opciones tan distintas para poder descartar, sí o sí tendría que hacer lo de Lewis, ¿no? Claro, tiene que aprenderse Lewis, señorita, es importantísimo. Y Ok, es fácil el método, ¿ya? Es fácil, ya. ¿sí? Sí, es interesante. Quien aprende Lewis avanza bastante, ¿no? Avanza bastante, ¿ya? Muy bien, excelente la pregunta. Vamos a terminar con un ejercicio más, ¿no? Cinco. A ver la 5, ¿qué dice? Que bajarle un poquito. Sí. La 5, ya. Terminar. Ahí está. Bueno, se han extendido en estos, ¿no? Dice, el método más importante y más eficaz es utilizar la diferencia de electronegatividad como criterio, ¿no? Como criterio para determinar enlace iónico y enlace covalente, ¿sí? Eso ya tenemos nosotros una idea, ¿no? Tenemos una idea, ¿no? Es importantísimo, ¿sí? Ahora nos dice, este método predice correctamente el enlace del tetracloruro de estaño como covalente polar de acuerdo con la diferencia electrónica. ¿Cuánto es la electronegatividad entre el tetracloruro de estaño? Porque el tetracloruro de estaño es así, ¿no? Estaño, cloro, 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 cloro. ¿Ya? Entonces, ese es el tetracloruro de carbono por 4. Entonces, el enlace aquí, la diferencia de electronegatividad es igual a 1,2. Ese es lo que está diciendo. Entonces, como 1,2 es menor que 1,9, dice que la estructura del tetracloruro de estaño es iónica, ¿no? Es el que diga, no es iónica, es covalente. Covalente. Y al mismo tiempo predice correctamente que para el cloruro de sodio, como la electronegatividad es 2,1, el cloruro de sodio es iónico, ¿no? Es iónico, ¿no? Es un enlace iónico. Sin embargo, sería incorrecto asumir que el enlace entre el manganeso y el oxígeno siempre es iónico. El óxido de manganeso 7, el cual tiene la fórmula manganeso 2O7, por ejemplo aquí, manganeso 2O7, O7, ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Siempre para el oxígeno ustedes le van a colocar -2. Acá 7 por -2 me da -14. Para que sea neutra, aquí debe ser +14, -14. Y la molécula sería neutra. Entonces, para que sea neutra, el manganeso Mn2 aquí debe ser +7. Observen que este 2 multiplicado por +7 nos da +14. Ya a eso se refiere, que tiene +7, o sea, manganeso 7 en romano. A la vez que si tomamos que el estado de oxidación es 7 en romano, ¿está bien? ¿Qué otros elementos tienen esa característica? Tener 7 en su familia. La familia 7A. 7A. ¿Sí? ¿No? La familia 7A. Por ejemplo, el cloro tiene +1, +3, +5 y tiene +7. El cloro. Estado de oxidación. Entonces, con ese estado de oxidación 7 o +7, el manganeso se parece al cloro. ¿Está bien? Entonces se va a comportar más como un no metal. El manganeso se va a comportar más como un no metal, dice. Entonces, en ese caso, el cual tiene la fórmula manganeso 2O7, es un líquido verde que se congela a
5,9 grados, lo que indica que el enlace es covalente, ¿no? Entonces, si el cloro tiene más 7, o sea, y el manganeso más 7, como son parecidos, nosotros podemos predecir que tiene el mismo comportamiento. A eso es lo que se refiere. ¿Está bien? Como principio general, siempre que el estado de oxidación del metal aumenta, entonces a mayor estado de oxidación, entonces quiere decir que el enlace se hace más covalente y el elemento va a ser menos metálico. Entonces, está de acuerdo con eso, porque lo estamos comprobando acá. Si el manganeso más 7 y el cloro tiene estado de oxidación más 7, ustedes verifiquen la tabla, entonces se va a comportar como si fuera la familia 7A. ¿Ya? Entonces, y la familia 7A por excelencia es un no metal. Entonces, el manganeso, cuando tiene más 7, se va a comportar como un no metal, ¿no? ¿Está bien? Cuando el estado de oxidación es menor que 4, ¿no? Dice, cuando el estado de oxidación se vuelve muy positivo, en términos generales mayor que 4, debemos esperar que el grado de covalencia aumente, ¿no? Entonces pierde la propiedad metálica, o sea, se comportan como no metales cuando es mayor que 4, más 5, más 6, más 7, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando acá? Porque el manganeso tiene más 7. En tales casos no debe sorprender si un compuesto ion poliatómico como el permanganato, ¿no? Acá tenemos el permanganato -1 y en este caso el cromato -2 presentan las propiedades generales de los compuestos moleculares en lugar de los compuestos iónicos, ¿sí? Entonces, estos van a ser no iónicos. Estos de acá van a ser no iónicos. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice ahí? Dice, indique cuál de las proposiciones es correcta. El tipo de enlace químico en los compuestos tetracloruro de estaño y heptaóxido de dimanganeso, acá está, heptaóxido de dimanganeso. Entonces dice, es covalente. Sí, el texto menciona que este es covalente y también menciona que este es covalente. ¿Por qué? Porque su estado de oxidación es más 7. A mayor estado de oxidación, el elemento se va a comportar como menos metálico, o sea, sería no metálico. A menor estado de oxidación, se va a comportar como más metálico, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto es correcto, ¿no? Esto es correcto. 2, dice, el enlace químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion poliatómico es iónico. ¿Eso qué va a hacer? Acá lo dice. Estos iones presentan propiedades generales de los compuestos moleculares. Cuando dice moleculares, son covalentes. Covalentes. Covalentes, en lugar que los iónicos. Entonces, esto va a ser falso. Las dos va a ser falsa, porque ahí en el texto lo dice. Lo dice. 3. El tipo de enlace en el cloruro de sodio y el óxido de manganeso es iónico. ¿Será cierto? Falso. El cloruro de sodio ya sabemos que es iónico. ¿Y el óxido de manganeso será iónico? Tenemos que hallar delta E, pues, o sea, nos da los datos, acá está. Ya hemos dicho que el óxido de manganeso es iónico, pero lo vamos a hallar. Acá sería igual, ¿no? 3,5 menos 1,5, ¿cuánto sale? 2. 2. Y 2,0 es mayor que 1,9. Entonces es iónico. Entonces esto es verdadero. Verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces tenemos ahí que la respuesta es la B, ¿no? Que la respuesta es la B, ¿no? Respuesta Profesor, es la B. Sí, dígame. ¿podría volver a explicar por qué la 2 es falsa? Ya. Acá, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven el texto, dice, en tales casos, dice, no debe sorprender si un compuesto o ion poliatómico como el permanganato, ustedes pueden ver acá el permanganato, ¿sí? Dice,
tiene un comportamiento molecular, acá, presenta propiedades moleculares, ¿está bien? Moleculares, en lugar de que correspondan, en lugar de las que corresponden a un compuesto iónico. Acá ya le da la respuesta. Acá le da la respuesta. Y se está indicando que el permanganato, que es este que está acá, es un compuesto molecular, es un compuesto, o sea, un anión poliatómico, mejor dicho, covalente. Cuando le dice que es molecular, es covalente. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran el estado de oxidación, aquí es menos 2, 4 por menos 2, menos 8, y aquí va a ser más 7. Más 7. ¿Sí? O sea, acá más 7, y aquí es menos 2. Si es más 7, es como si fuera, ¿no? En Romanos 7, y esto se compara con la familia 7A, ¿no? 7A, ya les dije, el cloro tiene más 7, ¿no? El cloro, el bromo, el yodo, ¿no? ¿Sí? Más 7, ¿ya? Entonces, y esto también se ha visto en el óxido acá de manganeso, que acá también tiene más 7. Entonces, si ustedes también analizan por el estado de oxidación, a pesar que la respuesta ya está ahí, ¿está bien? Entonces, si tiene estado de oxidación más 7, parecido a la familia 7A, entonces se va a comportar como un no metal. Entonces, es un anión, ¿no? Es un anión, ¿no? Molecular o un anión covalente, ¿no? Entonces, acá dice bien claro, pues, no, acá te está afirmando que es iónico, entonces tú vas a decir que no, porque es covalente. Por eso es lo que estamos indicando, ¿ya? ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Creo que estamos en hora. Yo tengo clases ahorita, jóvenes, ¿ya? Entonces, creo que es todo por hoy día. ¿Me permiten tomar una foto? Vamos a darle compartir. Profesor, ¿nos compartes las claves, por favor? Por Dígame. favor. ¿Nos compartes las claves, por favor, de las demás que faltan, por favor? Ya, ahorita les digo, déjenme, tengo que tomar una foto para mi asistencia con ustedes. Y no me permite, ¿ves? Ya no me permite un ratito para... Un ratito para... Ya, ahí es. Puedo marcar la asistencia, porque si no... Ya, entonces, las 6 es la C, 6C, 6C. La 7 es la B, 7B, 7B, ¿ya? La 8 es la D. La 7, vuelvo a repetir, es la B, ¿no? ¿No? B de bueno. Y la 8 es la D, D de dado, ¿no? D de dado, ¿no? 8, D, D de dado. La 9 es la C, C de casa, C de casa, ¿no? La 9 es la C, C de casa. Y la 10 es la A. La 10 es la A, jóvenes, ¿ya? Ya, jóvenes. Entonces, eso es todo por hoy, porque tengo clases ahorita. Ha sido un gusto, ¿no? Compartir con ustedes la clase y ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, cuídese mucho. Ya, muy bien. Muchas gracias, señor, ¿no? Gracias, Muchas profesor. gracias a todos. Profesor. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego, hasta luego.